podemos causar una buena impresión con nuestro potencial cliente desde un primer instante. A veces hay personas que parece que no saben de algo y no es que no sepan, sino que están comunicándose de una forma muy insegura. Tenemos que transmitir esta seguridad, pero al mismo tiempo tenemos que mostrar un punto de humildad. ¿Cómo se transmite esto? Lo primero... Teresa Baró, experta en comunicación y lenguaje no verbal. Lleva más de 30 años dando consultoría y formación para numerosas empresas. Ha sido colaboradora en medios de comunicación como Televisión Española. Autora de 7 libros, entre ellos La Gran Guía del Lenguaje No Verbal. Todos hemos sido entrenados para mentir. Porque en la vida social tú no puedes mostrarte tal como eres. Todas las profesiones que están de cara al público son así. Si tú no quieres acabar a los 50 años despedido o despedida de una empresa por la edad, trabaja tu visibilidad. ¿Es lo que dices o el cómo lo dices? Hoy que hablamos tanto de marca personal, los temas pueden ser muy similares. Decoración, cocina, desarrollo personal, pero en cambio hay seguidores absolutamente fans de esta persona o aquella. ¿Por qué? Pues básicamente no es... Hay quien cree que hablando convence y se convence mucho más escuchando. Una mujer que tiene a su cargo un equipo de hombres y que tenga este reto de posicionarse como una líder, de autoridad y demás, ¿qué consejo le darías en cuanto a su comunicación para que tenga éxito con ese equipo? Bueno, antes de comenzar quiero decirte que tanto mi equipo como yo estamos súper emocionados por todo el apoyo que hemos estado recibiendo, cada comentario, cada like que le dan, cada visita que hacen a nuestro canal nos permite que nosotros podamos llegar a cientos y miles de personas todos los días. Y quiero decirte que si a ti también te gusta todo el contenido que traemos y aún no te has suscrito a nuestro canal, lo hagas, porque con tu suscripción nos ayudas a mejorar día tras día, a traer los mejores profesionales y las mejores temáticas para que puedas tener una vida a lo grande. Solamente tienes que hacer clic en el botón de suscribirse que encontrarás debajo de este vídeo. Muchísimas gracias y con eso arrancamos. Teresa Baró, bienvenida a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí de nuevo. Muchas gracias. Es un placer tenerte nuevamente en este espacio y te traigo a esta conversación por petición del público que querían que traigamos nuevamente a Teresa para que nos hable más acerca de comunicación no verbal, de lenguaje corporal, de cómo podemos triunfar con nuestra comunicación, tanto en los negocios, en nuestra vida personal, en fin, en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que es un placer tenerte aquí. Gracias. Vamos a hacer todo lo posible para que hoy se vayan de aquí con tips ya aplicables, hoy mismo. Genial, maravilloso. Bueno, Teresa, todos nos hemos enfrentado a conversaciones con un jefe importantes, ¿no? Para tener un ascenso o cerrar una venta de algo que es importante también para los que son emprendedores o personas que simplemente quieren construir una marca personal sólida. En fin, distintos escenarios. Y sabemos que muchas personas, cuando queremos triunfar en estas áreas, muchas veces nos enfocamos en las cosas que queremos decir. Sin embargo, pocas veces nos dirigimos en el cómo lo decimos. ¿Qué tan importante es en este aspecto nuestra comunicación, nuestro lenguaje corporal, nuestros gestos para que todos estos escenarios salgan exitosos? Es muy importante, es fundamental. De hecho, es lo que primero percibe nuestro interlocutor o nuestro público o nuestra audiencia en las redes también, por ejemplo. Es lo primero que ven y en función de esta sensación, de esta primera impresión, pueden tener una serie de condicionantes. Pueden estar más dispuestos a escuchar, a negociar, pueden tener una buena impresión de nosotros en función de lo que estamos pidiendo y, por lo tanto, pues es más fácil que consigamos lo que queremos. No podemos olvidar nunca lo que vamos a decir y por eso lo preparamos, porque si lo preparamos, ensayamos, pues siempre tenemos más facilidad luego para explicarlo, para argumentar, para encontrar las palabras. Y eso todos lo tenemos bastante claro. Pero en cambio no tenemos tan claro que se tenga que preparar lo que llamamos la puesta en escena, porque en definitiva todos son escenarios en la vida. Hay un escenario que es el doméstico, que es como
un poco el backstage, donde tú te puedes relajar, donde puedes tener unas costumbres menos formales, donde hay más confianza con la familia. Y en cambio, en la empresa, con un cliente, con un superior o cuando estás en redes, es decir, cuando estás en un ámbito más público, realmente son escenarios distintos que también tienes que dominar. Y el lenguaje, tanto el verbal como el no verbal, no es el mismo. ¿Y por qué? Porque tiene que cumplir una función. Entonces, sí tenemos que preparar minuciosamente estos escenarios y cómo nos vamos a mover dentro de estos escenarios. Además, cómo vamos a relacionarnos con esta persona en concreto. Esto significa que, primero, hay que dominar esta parte no verbal. También tenemos que ser muy observadores, porque yo puedo tener preparada mi escena, pero en cambio no estar viendo lo que pasa delante de mis ojos. A lo mejor yo no estoy interpretando correctamente cómo se comportan los demás, ¿no? Por lo tanto, también tengo que tener esta habilidad. Tengo que saber interpretar cualquier gesto, cualquier movimiento, cualquier microexpresión incluso. Y luego yo tengo que tener conciencia de cómo actúo yo, cómo soy y cómo me perciben los demás para poder modificarlo según lo que yo necesite en cada momento. Todo esto se puede planificar. La comunicación no verbal se puede preparar igual que preparamos un texto, igual que preparamos una carta, un currículum, una presentación, igual. Lo que pasa es que normalmente no lo hacemos porque no nos han enseñado tampoco en la escuela. Ahora quizás más, pero en general no nos han enseñado. Y luego hay otro aspecto que sería el entrenamiento. Cuanto más entrenados estamos, más fácil es que nos podamos adaptar a cualquier situación, incluso si es una situación imprevista, que también nos ocurre muchas veces durante el día, ¿no? Tenemos unas situaciones que son previsibles y podemos preparar y otras que no se pueden preparar. Entonces es cuando tiramos de las habilidades entrenadas. O sea que ya ves, es bastante complejo, pero al mismo tiempo también es fácil porque en realidad todos tenemos una inteligencia no verbal, lo llamamos inteligencia no verbal, que hemos ido entrenando a lo largo de la vida. Algunas personas tienen más desarrollada esta inteligencia y algunas menos. Aquí se trata de ver cómo es cada uno, ¿no? Aquí me llama la atención lo siguiente porque siento que, como tú dices, ¿no? Y me encanta el concepto que has tomado, inteligencia no verbal, que de eso va, ¿no? Toda esta conversación que vamos a tener a partir de ahora. Sin embargo, como tú dices, hay personas que parecen como que son más intuitivas y pueden captar fácilmente el lenguaje no verbal del interlocutor y tanto también de uno mismo, ¿no? Sin embargo, para la mayoría de las personas parece que eso es muy difícil, es complicado, casi nulo. ¿Por qué se nos hace tan difícil hacer esto? De una forma intuitiva, todos tenemos unas habilidades, a no ser que tengamos alguna discapacidad, pero en general todos tenemos una habilidad para relacionarnos con los demás, la hemos aprendido desde pequeños, sobre todo imitando a los adultos que teníamos cerca y a base de muchas interacciones a lo largo de la vida con los niños de la guardería, después en la escuela, luego en contactos profesionales. Es decir, las hemos ido practicando, las hemos ido entrenando. Cuantas más horas de exposición hayamos tenido, más habilidades habremos aprendido. Pero claro, aquí hay muchos factores que influyen al final en el resultado de tu inteligencia. Si es una persona que ha estado moviéndose siempre en una determinada clase social, en un determinado entorno, habrá aprendido los códigos de este entorno, pero no otros. Igual que si has estado en una cultura, no conocerás el comportamiento adecuado en otra cultura. Por lo tanto, si alguien aquí quiere entrenar muy bien estas habilidades, una de las cosas que puede hacer es moverse de un ambiente a otro, frecuentar distintos ambientes, distintos niveles sociales, si puede, distintos sectores profesionales, porque también los sectores profesionales tienen sus códigos. Viajar es muy importante, mezclarse con personas de otras procedencias.
Esto te da agilidad, te da capacidad de adaptación, te da una flexibilidad que no tiene una persona que no se haya movido de su barrio en toda la vida. Claro. Y de su familia, porque cada familia pues tiene también una forma de expresarse, comunicarse, comportarse. Por lo tanto, la inteligencia consiste en muchos aspectos diferentes, en parte por la intuición, pero también porque hemos sido educados para comportarnos según niveles de formalidad, por ejemplo, ¿no? Y hay personas que solo tienen un nivel. Cuanto más educada es una persona, en general, más puede adaptarse a niveles formales. Y en cambio, una persona que no haya recibido determinada educación, pues no podrá comportarse de esta manera y será rechazada. Porque aquí tenemos un tema muy importante. Quien no se adapta a un entorno, en general, tiene problemas de integración. Primero, por uno mismo, y segundo, porque los demás lo ven extraño, porque no cumple con los códigos. Y aquí es, porque recuerdo que en nuestra anterior conversación que tuvimos en este podcast, salieron muchos comentarios, ¿no? En relación de, bueno, yo soy de esta manera y me comporto de esta manera, y quien quiera aceptar tal como me comporto, como me he visto, como actúo, como hablo, pues genial. Y si no, pues es su problema, ¿no? Entonces, claro, ¿qué le dirías a esas personas, ¿no? Que quizás están un tanto cerradas en su comunicación? No sé si lo llamaríamos así, ¿no? Porque lo que tú has dicho, ¿no? Y la palabra clave con la que me quedo es rechazo, ¿no? O sea, ¿qué nos estamos limitando? ¿Qué oportunidades nos estamos perdiendo al tener ese tipo de pensamiento? Bueno, están en todo su derecho. Pueden actuar así diciendo, yo soy así, no pienso cambiar y no tengo por qué imitar a los demás o adaptarme para que me acepten. Pero eso ya depende de los objetivos que tenga cada uno y de lo que quiera en la vida y de lo que crea que es su identidad. Hay personas que creen, yo soy así y seré así siempre. Y hay otras personas que dicen, yo ahora soy así, pero puedo evolucionar, puedo mejorar, puedo aprender, puedo ir pasando etapas en mi vida y madurar. Ahora estoy en este ambiente, en este entorno y en esta profesión, pero dentro de 10 años puedo estar en otro sitio. Entonces, y eso yo creo que ya depende incluso de cómo ves tú la vida y cómo quieres vivirla, ¿no? Otra cosa es renunciar a tus valores, a tus principios, ¿no? Eso es otro tema. Pero en cuanto a la relación, yo puedo estar con unas personas con las que no comparto, por ejemplo, ni ideas políticas, ni religiosas, ni los valores más fundamentales, pero puedo relacionarme con ellas y aprender de ellas, quizás, ¿no? Incluso hacer este ejercicio de empatía, de ver, pues qué interesante su punto de vista, aunque yo luego no lo adopte porque no va conmigo, pero por lo menos comprender, por lo menos saber por qué piensan como piensan, por qué son como son, ¿no? Y eso es un ejercicio de tolerancia que a mí me parece que también es importante y es un valor para mí muy importante, el de la tolerancia. Después aquí ya vendrían todos los temas de poner límites y esas cosas, ¿no? Cuando te invaden, cuando te obligan, esto es otro tema. Pero en general, cuando nos movemos en una sociedad, que es una sociedad que está en principio en paz y democrática, el poder entender a los demás a través de cómo se comunican y cómo nos comunicamos, a mí me parece que enriquece muchísimo y te abre la mente. Cuando vayamos a hablar, ¿no? Ahora mismo de gestos, posturas y demás, tú bien lo decías, ¿no? Que depende mucho del entorno cultural en el que nos desenvolvemos. ¿Cómo todos los consejos que nos vas a dar a partir de ahora podemos utilizarlo e integrarlo independientemente de la cultura? Porque seguramente nos escuchan personas pues que están en Latinoamérica, en Europa, en otras partes del mundo. Toda esta información, ¿cómo nos puede servir para todos en general? ¿Cómo deberíamos interpretarlo?
Bien, lo primero es cuando tú cambias de ambiente, cambias de país, infórmate y deja tu arrogancia en tu casa. Wow. Es el yo soy mejor que ellos, ¿no? Siempre pensamos, somos muy etnocéntricos, es decir, que creemos que nuestra cultura, nuestra forma de ser es la mejor. Entonces, no sé, yo puedo viajar a Latinoamérica, por ejemplo, y pensar que yo soy mejor que las personas que viven ahí en los distintos países. Y en Latinoamérica pues piensan que cuando vienen a Europa pues a lo mejor pues somos muy individualistas o cualquier cosa que además muchas veces son tópicos, ¿no? Por lo tanto, tú deja los prejuicios en casa, deja esta arrogancia en casa pensando que tú eres mejor que todos los demás y aprende. Y esa es una de las claves de la inteligencia no verbal también, y es observa, pero observa, intenta observar sin prejuicios, sin este filtro que tú llevas de tu casa, ¿no? De lo que te han enseñado, de lo que es correcto y lo que no es correcto, porque quizá allí tienen otros códigos, tienen otras pautas de comportamiento. Eso es fundamental. Y por lo tanto, como nos están escuchando desde todos los países, yo diría que este es el punto número 1. Y luego, cuando ya conoces, has observado, has preguntado, incluso en temas de comportamiento, es bueno hacer preguntas a alguien del lugar. Yo, por ejemplo, viajo mucho por trabajo. Y voy a Colombia, voy a República Dominicana, a Panamá, y cuando estoy ahí trabajando, aparte de observar, yo pregunto si tengo alguna duda. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo se hace aquí? ¿Puedes orientarme? ¿Puedes indicarme? ¿Por qué? Pues porque eso me evita muchos errores, incluso malentendidos, problemas, conflictos. Por lo tanto, sé curioso en ese sentido, ¿no? Tenemos que ser curiosos. Luego, hay que pensar que hay cosas que son prácticamente universales, que es el optimismo, el buen humor, la expresión a través de tu lenguaje corporal de esta predisposición a la relación, esta apertura, la buena educación. Claro, buena educación también es un concepto muy relativo. Claro. Pero en general, en todas las culturas, es recibir a alguien pues con afecto, procurar que se sienta bien, que esté cómodo. En definitiva, el ser anfitrión casi en todas las culturas tiene la misma base. Otra cosa es, pues, no sé, las cuestiones más de forma de la vajilla que vamos a poner, ¿no?, en la mesa. Bueno, eso en realidad no tiene tanta importancia, porque lo que tiene importancia es esta parte más no verbal de la persona, el cómo recibe a los demás. Y otra cosa es el aspecto. Oh, hablemos de eso. El aspecto, ¿no? Y al final, vistamos como vistamos, porque cambia según la edad, según el sitio, según muchos factores, pero siempre hay un factor común, y es que la persona que quiere tratar bien a los demás se arregla, es decir, tiene cuidado de su aspecto personal. ¿Por qué? Porque es una forma de decir yo me respeto a mí mismo y respeto a los demás, quiero gustar a los demás. Aquí, hablando de esto, ¿no?, del aspecto y del arreglarse, no estamos hablando tampoco de, mira, ponte, no sé, ¿no? O sea, es simplemente un tema, me imagino yo, ¿no?, que primero de aseo personal básico, ¿no? Uh-huh, claro. Y luego también de presencia acorde a la situación, porque no en todas las situaciones nos vamos a arreglar de la misma manera, ¿cierto? Correcto. Es que esta es una parte de la comunicación no verbal, y aquí también necesitamos esta inteligencia, que es saber arreglarte en función de tu físico, que es el que la naturaleza te ha dado, y por lo tanto hay cosas que no puedes cambiar, para adecuarte a la situación, más formal, menos formal. Según la cultura, según el entorno, según el estado de ánimo. No es lo mismo ir a una boda que a un funeral. Hay muchas situaciones distintas y por lo tanto también necesitamos esta inteligencia para adaptarnos. Aquí alguien te diría, seguro que alguien que nos está escuchando piensa, vaya tontería, pues yo voy vestido siempre igual o voy vestida siempre igual, me ahorro mucho tiempo, dinero, y me tienen que aceptar por cómo soy.
Ya, pero es que este cómo soy puede ser interpretado por los demás, no por ti, sino por los demás, como que no te importa el evento en el que estás o no te importa la relación. Por lo tanto, una cosa es lo que tú interpretas, otra cosa es lo que interpretan los demás. Y eso forma parte también de esta inteligencia, el saber cómo pueden llegar a pensar los demás sobre ti, qué efectos va a tener esto en la relación y luego tú decides. Igualmente tú decides, pues mira, no me importa el resultado. Pues entonces eso es cosa tuya, eso es tu libertad, tu derecho. ¿Qué crees, qué oportunidades para ti como Teresa Baró te ha brindado el aprender acerca de inteligencia no verbal? Muchísimas y además en el trabajo te diría que muchas, aparte de en la familia y con los amigos, pero sobre todo en el trabajo, porque es en el trabajo cuando necesitamos tener más control, primero sobre las emociones o sobre la expresión de las emociones y luego también porque tenemos unos objetivos que cumplir. O son ventas o son ascensos dentro de la organización o para los emprendedores y emprendedoras quizás tener una buena marca personal. Y por lo tanto, si tú controlas tu comunicación no verbal, tienes mucho más control sobre todo lo que tú vas a hacer. Si no controlas, entonces, bueno, puedes tener también tus éxitos, está claro, pero no tienes tan seguro el resultado, no puedes planificarlo tampoco siquiera, ¿no? Hoy que hablamos tanto de marca personal, pues la parte no verbal es fundamental y más desde que hay estas redes donde nos mostramos continuamente. Claro, y donde nuestro público objetivo tiene un montón de opciones alrededor y cómo tú te destacas frente al resto de tus competidores, ¿no? Y cómo te haces visible frente a ellos. Correcto. Y aparte de hacerte visible, es qué es lo que transmites, cómo transmites tu estilo, también tus valores y por qué conectas con tu audiencia. Y eso es sobre todo a través de la parte no verbal, porque mira, eso lo podemos ver también en las redes, ¿no? Hay contenidos muy similares. En cuanto a, no sé, en cuanto a inversiones, en cuanto a decoración, cocina o temas de desarrollo personal. O desarrollo personal, los temas pueden ser muy similares, pero en cambio hay seguidores absolutamente fans de esta persona o aquella. ¿Por qué? Pues básicamente no es tanto por lo que dice, sino por cómo es esta persona, por cómo lo dice, por cómo se pone delante de la cámara, por cómo se mueve, cómo sonríe. Y eso igual en público presencial, igual, lo mismo. ¿Qué porcentaje dirías que depende del éxito en tu comunicación? Es decir, ¿es lo que dices o el cómo lo dices? Depende de cada momento. Mira, lo que dices es importante, pero primero te tienen que escuchar y tienes que tener credibilidad. Y por lo tanto, para que te escuchen, primero tienes que causar una buena impresión, porque normalmente primero va la imagen y luego viene la palabra. La gente no lo tiene en cuenta esto, pero primero nos vemos en una reunión, vemos la imagen en la pantalla, en las redes, vemos a alguien que aparece para hablar en público y hasta que empieza con el tema, en la parte importante del tema que es la que domina, pueden pasar incluso minutos. En una reunión, en una negociación, primero, ¿qué se hace? Se hace un intercambio de sonrisas, de un apretón de manos, la gente se sienta en la mesa, se sitúa, se ubica, hablan del tiempo, totalmente frívolo, y luego empiezan a hablar del tema que les ocupa. Entonces, ¿qué es más importante, el qué o el cómo? El qué es fundamental, pero el cómo es necesario para que entre bien el qué. Interesante. O sea, y aquí te voy a hacer esta pregunta porque quiero que vamos a tocar distintos aspectos, distintos entornos. Empecemos, por ejemplo, en los negocios. Uh-huh. Sabemos que la primera impresión, como has dicho, es uno de los fundamentos base para que una buena comunicación se implemente, sobre todo en las ventas. ¿Cómo podemos
causar una buena impresión con nuestro potencial cliente desde un primer instante para que la relación sea de confianza y también que transmita seguridad. Qué complejo esto, ¿eh? Es como casi lo mismo que ir a una entrevista de trabajo, que es algo parecido. Vale. Porque tenemos que transmitir esta seguridad que tú comentas, porque si no, imagínate, ¿no? ¿Cómo nos van a comprar o cómo van a contratarnos si nosotros mismos no confiamos en nosotros, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que mostrar un punto de humildad, porque cuando vendemos, el cliente siempre está en un plano superior, es nuestro cliente. Cuando vamos a una entrevista de trabajo, el empleador, bueno, pues claro que nosotros podemos ir también de arrogantes y pensar somos los mejores y bueno, me tenéis que contratar, pero la percepción que tiene que tener esta persona que te está haciendo la entrevista es de una cierta humildad, en el sentido de que tú puedes estar muy seguro de que vales mucho, pero como persona tú pues eres accesible, en fin, tienes tus dudas razonables como todo el mundo, ¿no? Claro. En cuanto a las cosas. Entonces, ¿cómo se transmite esto? Bueno, pues lo primero, la seguridad es a través del cuerpo, sobre todo, a través del cuerpo erguido, abierto, que no caiga, ¿no? Que no vaya hacia abajo, tanto los pies como arrastrando, por ejemplo, como las manos colgando o los hombros caídos. La mirada también, la barbilla, o sea, hay cuerpos que parece que van hacia abajo y en cambio cuerpos que van hacia arriba. Pero, claro, esto también podría parecer arrogante. Claro, o sea, si yo voy así como... soberbio, ¿no? Sí, como mirando por encima de la otra mirando persona. por encima, o como si fuera, no sé, un pistolero, ¿no? Como Claro. si fuera el sheriff del lugar. Pues bueno, entonces una de las formas de compensarlo es con la expresión del rostro, y es con una buena sonrisa, con una mirada, quizás a lo mejor ladeando un poco la cabeza, porque es una muestra de amabilidad, de estar receptivo, de escuchar. Luego, pues el saludo también es importante, el saludar bien con un apretón de manos. Esto transmite seguridad, pero sin romper los huesos de la persona que te da la mano. En fin, hay que encontrar siempre este punto de equilibrio. En las ventas, por ejemplo, algo que sienta muy mal es el exceso de confianza. Esta persona que te quiere vender algo y, bueno, está tan seguro por todo lo que te dice, pero también por cómo te trata, por el tono de voz, porque a lo mejor incluso te toca, piensa que eres un igual o que, no sé, que eres como un colega, y no, porque tú eres el cliente. Entonces, a veces aquí se pierden muchas ventas por el exceso de confianza, ¿no? de simpatía, Sí. y porque parece pues algo falso, un charlatán. ¿Y cómo podemos empezar a regular nuestra comunicación no verbal para que no suceda eso, para que no nos vean como arrogantes, sino más bien abiertos a la escucha? Pues es eso, hay que ver cómo es, por ejemplo, el lenguaje corporal de la timidez. Este no lo aconsejaríamos, ahora veremos cuál es. Vale. Y luego el lenguaje corporal de la persona excesivamente segura, que se cree con mucho estatus o que tiene un exceso de simpatía, ¿no? Que es muy extrovertido. Pero tenemos que pensar que esta extroversión o esta seguridad molesta a otras personas. Y el exceso de prudencia, inseguridad o timidez hace que la otra persona también piense que a lo mejor no estás preparado para este puesto de trabajo o no dominas bien el tema. A veces hay personas que parece que no saben de algo y no es que no sepan, sino que están comunicándose de una forma muy insegura. Uh-huh. Y en cambio hay otras personas que hablan con gran seguridad y no dominan tanto el tema, ¿verdad? Claro. Que es una forma de engañar también y de manipular, pero bueno. Y esto me parece clave, porque si aprendemos esto, ¿no? Ya nos has dado aquí un tip de postura erguida, Uh-huh. ¿no? Y también vamos a nivelarlo un poco con la mirada y demás. Uh-huh.
¿Cómo caemos o cómo nos cuidamos de no caer en la falsedad? De no estoy siendo yo misma. Mira, o sea, ¿cómo puedo yo autorregularme para transmitir esta comunicación, tal como lo mencionas, pero sin sentir que quizás estoy siendo falsa en mi forma de transmitir mi mensaje? A ver, es que esto de la falsedad es muy complejo. Todos hemos sido entrenados para mentir. Todos hemos sido entrenados para falsear nuestras emociones. Porque en la vida social tú no puedes mostrarte tal como eres o tal como te sientes en aquel momento, porque tú vas a una fiesta, quizás no tienes ningunas ganas de ir a esa fiesta ni de ver a esta persona, pero ¿qué vas a hacer una vez estás allí? ¿Vas a, no sé, a poner cara de enfado? ¿Vas a comportarte mal allí? No, ya que vas, te tienes que comportar según estas pautas sociales. Por lo tanto, lo de ser falso, eso es algo que nos encontramos cada día, unas cuantas veces, y hay gente que tiene que serlo constantemente. Imagínate profesiones como, pues, bueno, no sé, todas las profesiones que están de cara al público. Sí. Son así, las azafatas o los equipos de vuelo, ¿no? Los médicos, personal sanitario, maestros, maestras. Todos los que están de cara al público, ¿no? Todo el mundo. Uh-huh. De hecho, todo el mundo que trate con clientes. Pues seguramente tenemos un cliente pesado, un cliente que se queja sin razón. Tenemos muchas situaciones donde tenemos que realmente esconder lo que estamos pensando de verdad. ¿Por qué? Porque si no sería insoportable y estaríamos todo el día con conflicto. Uh-huh. Por lo tanto, no sé qué decirte. Hay momentos en que la vida en sociedad te obliga a esconder o a esconder unas emociones y simular otras. Claro, para poder nuevamente adaptarnos al entorno. Y esto es parte de la inteligencia no verbal. Vale. Esto muy bien. Es, o sea, luego las personas cada uno que quieran aprender lo tienen exacto. que saber, que es parte. Claro, y luego cada uno lo utiliza como quiere. El día que se cansa de simular, pues lo hace y ya está. Corta con tanta falsedad y ya está. Pero siempre sabiendo que esto puede tener unas determinadas consecuencias y si las asumimos no pasa nada. Uh-huh. ¿Qué dirías que es importante en cuanto a gesticulaciones o bueno, posturas, por ejemplo, ¿no? La mirada, el movimiento de las manos, mi postura. ¿Cuál de estos tres dirías que es más importante? Importante es todo, vale. Y además en comunicación no verbal no podemos separar un gesto del resto del cuerpo. O sea, el cuerpo va entero a todas partes, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que seguramente lo trataremos más adelante. Hay situaciones hoy en día en que no se ve el cuerpo entero. Por ejemplo, en las redes o en los vídeos. En una Exacto, una videollamada solo se ve la cara. Por lo tanto, aquí sería importante la mirada y la sonrisa si es que estamos interactuando en aquel momento. Y también la posición del cuerpo, porque claro, enseguida se nota si el cuerpo está erguido o no. Pero en este caso no se ven los pies, por ejemplo, ¿no? Pero imagínate, en cambio, que vamos por la calle o que tú entras en una sala de reuniones. Ahí, aparte de la mirada, es todo el cuerpo. Cómo entras, cómo caminas, cómo está la espalda. Si miras hacia tu público o hacia los asistentes a la reunión o no, o estás mirando hacia otro lado. El cuerpo hacia dónde se dirige. Por lo tanto, todo cuenta, todo. Y sobre todo, lo importante es el conjunto. Vale. Interpretar el conjunto. Porque no podemos analizar una mirada independientemente de todo el cuerpo o incluso independientemente del contexto. La comunicación no verbal siempre se interpreta en función del contexto y también de cómo es esta persona. Si no la conocemos de nada, tenemos menos información, por lo tanto, tenemos que ser mucho más prudentes al interpretar su conducta, sus movimientos, sus gestos, porque no sabemos qué ocasiona todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, podemos observar, podemos incluso tener señales de alerta
que nos dicen, cuidado aquí, parece que, pero luego lo tenemos que ir confirmando a base de otras observaciones. Cuando tú estás haciendo una negociación, por ejemplo, con alguien, ¿no? Cerrando pues un contrato, una presentación, ¿en qué es lo que te fijas primero para interpretar cómo está esa persona y qué tan flexible de negociar está? Bueno, fíjate que comunicación no verbal también es el entorno. Y es lo primero en que me fijo, es cómo es el espacio, si es que yo voy a su casa o a su empresa. Lo primero es, yo analizo el entorno, me da mucha información. Analizo el tiempo, el uso que hace del tiempo, por ejemplo, si llega tarde, si entra apresurada esta persona, si entra con prisa, si la veo estresada o no, o viene puntualmente, o ya me está esperando, lo tiene todo preparado. Todo esto da información. Y luego, a partir de aquí, el cómo se sienta, cómo se mueve, la gesticulación, que antes comentabas tú, ¿no? La gesticulación es importante, si es más bien abierta, cerrada, cómo mira. Pero hay algo que quizás es todavía más importante que hacer esta observación general, que es, mientras dura esta negociación, esta interacción, ¿qué cambios hay significativos en su forma de expresarse? Que muchas veces son involuntarios, ¿eh? Por ejemplo, pues a lo mejor yo hago alguna propuesta o una afirmación o un comentario y esta persona que apenas se había movido durante toda la conversación hace un cambio de posición, cambia las piernas y deja de tenerlas cruzadas para ponerlas en el suelo los dos pies, o quizá en lugar de estar hacia adelante se echa hacia atrás. Se echa hacia atrás, o quizá pues a lo mejor se rasca un poco la cabeza, o saca la lengua porque tiene los labios secos. Da igual, cualquier señal. En ese momento, justo cuando yo he dicho algo que a lo mejor es importante, relevante, a mí me da una información de que ahí pasa algo. Yo lo que no puedo saber es lo que piensa. Claro. Claro, no puedo, todavía no se puede. Claro. Pero sí me da una señal de que, bueno, no sé, a lo mejor voy bien o no voy bien, pero que hay algún aspecto normalmente de tensión de esta persona. Sobre todo si se toca. Si se toca la cabeza, la nariz, el cuello, si es un hombre y lleva corbata, por ejemplo, pues si se pone la mano aquí en el cuello o en el nudo de la corbata. Puede ser que también que empiece a jugar con algo que tenga un bolígrafo, por ejemplo. Eso que beba agua, claro, si tiene agua. Si alguien está manejando el boli, ¿no? Y haciendo rayas ahí, puede denotar nerviosismo, a lo mejor, sí. A veces concentración, porque seguramente tú lo has hecho, yo lo hago mucho cuando estoy hablando por teléfono. Tomando apuntes, sí, claro. Tomando apuntes, pero también dibujando circulitos o cuadraditos, ¿no? Claro. Es como una forma de concentrarme en esta conversación, pero en una reunión normalmente no lo hago. Si lo hago es probablemente porque, no sé, porque a lo mejor estoy aburrida o no me gusta lo que estoy escuchando, ¿no? Tendríamos que ver, pero cada uno. Por eso digo que la interpretación de esta comunicación no verbal a veces es muy clara, parece muy clara, pero tenemos que siempre relacionarla con el contexto y con lo que sabemos de esta persona. Vale. Por eso también una recomendación es, antes de ir a una negociación, de ver a un cliente o ir a una entrevista de trabajo, es investigar sobre esta persona. A ver todo lo que podamos saber sobre esta persona. Vale. ¿Y qué datos nos vendrían como fenomenal para formar como un contexto acerca de lo que yo necesito tratar? Bueno, primero, pues el cargo que tiene en la empresa, de dónde es, culturalmente, geográficamente, también te puede dar información. Incluso qué aficiones, pues no sé, informaciones como si es una persona que se ha criado en el campo o en la ciudad, por ejemplo, también porque el comportamiento es diferente, la forma de relacionarse, bueno, si ha estudiado en el extranjero,
también, no sé, hay una serie de cosas que nos pueden ayudar y luego, claro, hay cosas que no podemos saber de antemano como la personalidad, ¿no? Pero mira, si tú buscas información en LinkedIn, ahora que hay tanta información disponible, ¿no? Claro. O en Instagram, o puedes ver cómo habla, si hay vídeos, puedes saber mucho más, tú puedes observar a esta persona. Si yo estuviera frente a una persona que en principio tiene mayor autoridad, por ejemplo, una persona que me está entrevistando para un puesto de trabajo, yo sé que la posición que tiene obviamente es de mucha más autoridad, porque mi interés es formar parte de su equipo, de su empresa, etcétera, ¿no? ¿Cómo puedo yo comunicarme con esa persona de mayor autoridad, y cómo puedo transmitir confianza con ese lenguaje corporal que tengo? Esto es bastante complejo y hay que encontrar también el punto justo, porque claro, no puedes aparentar más estatus que esta persona, por lo que decíamos antes de una cierta humildad y respetar las jerarquías. A veces en la sociedad no es más jerarquía, sino simplemente más edad o más prestigio o como sea, ¿no? Pero en una empresa puede ser que sea más jerarquía, yo tengo que respetar esta jerarquía y por lo tanto lo que no puedo hacer es demostrarle a esta persona que yo quiero ser más. Volvemos al tema de la humildad. Pero al mismo tiempo tengo que demostrar que soy capaz de hacer este trabajo que me van a encomendar. Claro. Y claro. por lo tanto, bueno, pues hay que encontrar este punto. La posición corporal siempre, de seguridad, siempre es la misma. Vale. Y es cómo nos sentamos, la espalda recta, nada de estar cansado, sino este cuerpo abierto, enérgico. O sea, una persona que no sea enérgica, ¿cómo la vamos a contratar? Claro. ¿No? Porque se va a cansar el primer día, por lo tanto. Enérgico implica también el movimiento de las manos. Sí, vale. Pero cuidado porque no podemos ser exagerados con el movimiento de las manos. Estamos en una situación formal, estamos ahora. Vale. Es cierto que cuanto más entusiasmo ponemos, más movemos las manos y más contundentes somos con los gestos. Eso es así. Pero, claro, si empezamos a mover las manos de una forma muy abierta, por encima de la cabeza, entonces podemos parecer demasiado apasionados o incluso en algunas culturas y también en la nuestra se puede considerar vulgaridad, cosa que no nos conviene tampoco. Muy bien. Con relación a la mirada, porque la mirada puede decir muchas cosas y puede también marcar como un sinónimo quizás de prepotencia, tan solo con la mirada. Claro. ¿Cómo podemos regular nuestra mirada para no parecer que estamos intimidando a la otra persona y más bien que estamos siendo abiertos en nuestra comunicación, ¿no? Me acuerdo en nuestra anterior entrevista hablábamos acerca de cómo muchas mujeres, ¿no? Bajamos la mirada a la hora de hablar porque, claro, nos da como timidez o reparo comunicarnos con la otra persona, sobre todo cuando queremos negociar cosas importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo nos recomendarías manejar esta mirada para estar abiertos a la comunicación sin parecer prepotentes? Bueno, hay que mirar a los ojos, eso está claro, porque es una señal de escucha, es mantener el canal de comunicación abierto y ayudando, como siempre decimos, la mirada. ¿Qué es la mirada? La mirada no son los ojos, la mirada es todo, es las cejas, es la frente y es incluso hasta una parte de la nariz. ¿Por qué? Porque cuando sonreímos, esta mirada cambia, porque suben los mofletes y entonces los ojos se hacen un poco más pequeños. Por lo tanto, hablar de mirada únicamente es bastante difícil. Porque es en conjunto con el resto del rostro. Pero bueno, pero sí hay cosas que podemos decir y es que la mirada fija, totalmente fija y más sin sonrisa es intimidante, resulta una amenaza. Claro. Entonces, si es una mirada con sonrisa, entonces es más amable, es más de escucha. Si esta mirada está con la cabeza ligeramente ladeada, es más amable y es más de escucha. Si está la cabeza más centrada, es más de seguridad y autoridad. Vale. Por lo tanto, es bastante probable,
¿no? En esta relación de diferente estatus, que la persona con más estatus se mantenga con la cabeza centrada y la persona con menos estatus haga un poco de inclinación. De inclinación para mostrar precisamente esta escucha, esta incluso docilidad. Un poco de docilidad, un poco de sumisión, pero es una forma de transmitir esta humildad. Y luego, bueno, y fíjate que precisamente esta posición es la posición de las vírgenes, ¿no? Las que tienen el bebé en brazos y están mirando. Es una posición muy maternal, además, esta posición. Es como también de confianza, ¿no? De transmitir confianza hacia el otro. Vale. Es de confianza hacia el otro. Y luego está el parpadeo también. Claro, el parpadeo lento y tranquilo es una forma de decir te escucho atentamente, pero no estoy enfadada, ¿no? En cambio, cuando se forman estas arrugas aquí en el entrecejo, es de preocupación o de mucha concentración o incluso de enfado, pero como siempre decimos, pues depende del resto del rostro. Eso sería, digamos, una forma de mostrar seriedad y concentración, pero también podría llegar a ser desagradable, porque quizás la otra persona lo interpreta como que estás enfadado. Claro. ¿Y tú siempre recomendarías mirar a la otra persona? Mirar fijamente a la otra, bueno, no fijamente, pero sí mantener la mirada, el contacto visual. Hablamos de que normalmente esta mirada se mueve entre los ojos y la nariz, este triángulo. Vale. Pero no mirar a la boca. Por ejemplo. ¿Qué? Pues porque aunque la veas, tú la ves, ¿no? Porque ves el rostro entero según la distancia a la que estás, pero no fijarte en la boca, porque si yo ahora te miro la boca, tú lo notas, ¿verdad? Sí, claro, porque bajas un poco más la mirada. Bajo un poquito. Y cuando miramos a la boca, pues o es porque tú tienes algo en la boca, porque no te has cepillado bien los dientes, por ejemplo, o porque te pasa algo en la boca, o porque yo tengo un interés en tu boca, que eso es lo que pasa en las relaciones más de flirteo, en las relaciones de seducción. Y es que primero se mira a los ojos, pero llega un momento en que a lo mejor se mira a la boca, como una mirada de deseo. Vale, muy buen tip. Y por lo tanto, en una entrevista de trabajo, en una reunión profesional, pues no correspondería, no procede. Muy bien. Y es verdad que mantener los brazos cruzados ¿es sinónimo de que me cierro a la comunicación o tiene sus matices? Sí, esto es un mito, es algo que ya hace años que corre por ahí y no siempre significa cierre. A veces sí, pero insisto mucho en que no podemos leer con un significado concreto cada gesto. No hay un diccionario, no existe un diccionario donde ponga brazos cruzados, cierre, o entrecejo fruncido, enfado. Hay matices, depende de la situación, depende del resto, ¿no? Es cierto que muchas veces hay personas que sí se ponen a la defensiva y cruzan los brazos, pero también puede ser por comodidad, porque estamos escuchando a alguien que está hablando y pues ¿qué hacemos con las manos? Pues no sabemos qué hacer, pues las cruzamos, ¿no? Puede ser comodidad, puede ser de frío. Hay muchas situaciones. Por eso es tan importante que entrenemos nuestra inteligencia no verbal para interpretar correctamente y no simplemente para aplicar 3 cosas que hemos oído por ahí. Por ejemplo, quien se toca la nariz está mintiendo. No, eso no es verdad. Sí, porque me puede estar esquiciando la nariz simplemente que me la toco, ¿no? Claro. O no es verdad en la mayoría de los casos. Puede ser que en algún caso sea verdad, pero no se puede aplicar de una forma tan automática, ¿no? Claro. Entonces, si podríamos concretar en pilares la inteligencia no verbal, ¿en qué pilares lo definirías como para hacer un análisis general de esas posturas, de esos gestos? ¿Cómo deberíamos interpretarlo de manera correcta? Hablabas de estudiar contexto también, ¿no? Sí. ¿Qué más era? ¿Las posturas? ¿Qué más añadirías? Bueno, hay una serie de normas de prudencia, lo llamamos así, de hecho están en mi libro, en la Gran Guía del Lenguaje No Verbal,
para no caer en errores que a lo mejor incluso pueden perjudicar mucho a la gente, a nosotros mismos o a la persona que estamos analizando, ¿no? Podríamos equivocarnos mucho. Entonces, ¿qué medidas de prudencia necesitamos? La primera es, cuanto más conozcamos a la persona, más podremos saber cómo son sus gestos y, por lo tanto, podremos ver si hay alguna variación sobre su forma habitual de comunicarse, ¿no? Por lo tanto, esta es una premisa. Segunda, ¿de qué cultura es esta persona? ¿De dónde proviene? Incluso de qué zona de la ciudad, ¿no? La gente se comporta diferente según el barrio. ¿Qué profesión? También. Luego, la personalidad. Es importante saber si es una persona más introvertida, más extrovertida. Está también la cuestión del estatus. ¿Qué estatus tiene o cree tener? Porque el tema del estatus puede ser real o puede ser percibido también, ¿no? Hay personas que se creen con un determinado estatus. O, otra cosa muy importante es, hay personas que saben que no tienen el estatus, pero simulan ser de un estatus superior para que la gente los vea así. Y esta información del estatus, por ejemplo, ¿para qué nos serviría a nosotros? Para comunicarnos con relación al estatus que esa persona quiere estar, quiere proyectar. Aquí es todo también todo un juego, ¿eh? Un juego de comportamiento y según lo que queramos, ¿no? Pero si yo sé, imagínate que me quiero relacionar con alguien que sé que quiere aparentar, ¿no? Y que quiere, pues, destacar, etcétera. ¿Yo qué quiero con esta persona? ¿Quiero seguirle el juego para que me beneficie a mí, por ejemplo? Uh-huh. ¿O quiero que se dé cuenta de que me he dado cuenta de que no tiene este estatus? O sea, y entonces a lo mejor llego al conflicto. Es que, claro, siempre depende de los objetivos que tengamos. Por ejemplo, si lo que quiero es más bien sacar algo de esa persona. Uh-huh. Si yo quiero sacar algo de esta persona, pues yo le sigo el juego y le trato como si realmente tuviera este estatus superior. ¿Por qué? Porque yo sé que esta persona lo que quiere es que le traten así y por lo tanto será mucho más fácil que yo la pueda convencer. Vale. Porque tiene esta necesidad. Al final, decimos en comunicación no verbal que las personas más seductoras, o si tú quieres más influyentes, son las que rápidamente se dan cuenta de qué necesitan los demás y se lo ofrecen a través de la comunicación no verbal, ¿eh? Estamos hablando siempre ahora aquí de comunicación no verbal. Alguien necesita atención, tú le das atención, le miras, estás a su lado, etc. Alguien quiere, pues, destacar, entonces no vayas tú a hacerle sombra. Y así vamos jugando hasta el día que te cansas y que no quieres seguir el juego, ¿eh? Claro. O a lo mejor no lo quieres seguir ni desde el principio. Pero ya estos son las decisiones de cada uno. Pero las relaciones funcionan así. Y aunque no queramos, aunque a veces no lo sepamos, el tema del estatus siempre está presente en las relaciones entre los humanos. Uh-huh. Siempre. Y eso nos da una información poderosísima también para ver si queremos lo que tú dices, ¿no? O seguir el juego o marcar un conflicto. Claro, pero es que fíjate en la ocupación del espacio, el tema del territorio. Somos animales territoriales, totalmente. Todos defendemos nuestro territorio, defendemos también a nuestra familia, ¿no? A nuestra prole. Luego está la cuestión del género. Siempre ha tenido más estatus el hombre que la mujer. Ahora esto está cambiando, pero todavía estamos en plena transición. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en una empresa, y esto es muy interesante, ¿no? Cuando la que tiene la jerarquía es una mujer y el subordinado es un hombre, pero claro, por género, él se cree con más estatus y esto provoca muchísimos conflictos en la empresa. Porque hay mujeres que no se sienten con autoridad suficiente precisamente por eso, porque tienen subordinados hombres que de alguna forma tienen interiorizado que tienen un estatus superior a su jefa, que es mujer, pero por género, no por jerarquía. Y una persona
que seguramente nos estará escuchando, que se siente identificada con este ejemplo, una mujer que tiene a su cargo un equipo de hombres y que tenga este reto de posicionarse como una líder, de autoridad y demás, ¿qué consejo le darías en cuanto a su comunicación para que tenga éxito con ese equipo? Bueno, aquí lo que han hecho muchas mujeres en esta situación ha sido adoptar la forma de comunicación típicamente masculina, ¿no? Que ha sido, pues, decir, bueno, pues voy a utilizar el mismo lenguaje que vosotros, voy a convertirme en una figura pues casi masculina, entonces entenderéis este lenguaje porque es el vuestro, ¿no? Y entiendo perfectamente que haya muchas mujeres que no quieran hacer esto. Entonces tenemos que buscar otras vías. La vía de la persuasión, de la paciencia, de buscar otras formas de influir. Pero a veces esto es muy difícil si no hay una cultura alrededor, si no hay una cultura de empresa incluso que te apoye. Porque entonces estás tú sola rodeada de otra forma de comunicarse. Claro. Lo vimos en la anterior entrevista y por lo tanto aconsejo que la recuperen las personas que nos escuchan, pero es que la comunicación no verbal masculina y femenina tradicionalmente ha sido muy distinta. Y una ha sido para mostrar poder y la otra para mostrar sumisión. Y por lo tanto, aquí eso influye muchísimo en las relaciones. Igual que antes hablábamos de diferentes culturas o rural, urbano, también está el género. Claro. Yo recuerdo, bueno, no sé si lo saqué en la anterior entrevista, tuve una experiencia profesional trabajando en India para una multinacional, estuve trabajando 1 año. Y claro, recuerdo la primera vez que llegué a la oficina, yo dedicada a temas de consultoría, empresas también. ¿Cómo crees que llegué a la oficina? Pues formal, ¿no? Como lo que estamos acostumbradas, ¿no? Un traje, zapatos, maquillaje, etcétera. Bueno, llegué a la oficina. Todos. Bueno, recuerdo, es que nunca se me va a quitar de la memoria esa escena cuando estaba entrando al edificio, un señor de traje, sin zapatos. Con un maletín, o sea, todo trajeado, ¿no? Muy bien, sin zapatos. Me moría. O sea, digo, ¿qué es esto, no? O sea, ya el primer choque cultural, ¿no? Claro, llegas a una cultura que en principio, al ser una multinacional, pues la política que manejan, ¿no? De puertas afuera es 50-50, ¿no? 50 mujeres, 50 hombres, es decir, todo equitativo, ¿no? Claro, estamos comprendiendo que es una cultura india, que el machismo todavía prevalece muchísimo en esa cultura en sí, ¿no? Entonces, claro, dentro de la empresa se estaba batallando un poco con cómo educar a los empleados para mantener una cultura de equilibrio. Eso no era así por dentro, evidentemente, la jerarquía estaba presente, ¿no? ¿Qué es lo que hice? La primera cosa al entrar. Y por eso te doy completamente la razón de que uno tiene que estudiar todo. ¿Y qué es lo que yo estudié antes de llegar a esa oficina? Pues la cultura india en general, ¿no? Pero no la cultura empresarial. Claro, yo llegué a la oficina, ¿qué era lo primero que hice? Darle la mano al jefe, ¿no? Jefe varón. Eso no se hace, está prohibidísimo. O sea, claro, y recuerdo yo la actitud que tuvo en ese entonces el jefe, ¿no? Le temblaba la mano. Le temblaba la mano y era como así, ¿sabes? Con una timidez absoluta. Claro, yo para mí eso era, ¿pero qué está pasando aquí, no? O sea, no entendía nada. Encima, claro, yo yendo como con tacones prácticamente, maquillada, nadie ahí estaba maquillada, ninguna de las mujeres. Entonces era como, por eso yo te decía la pregunta, cuando estás frente a una persona de autoridad, ¿cómo te comunicas, no? Y yo ahí el primer error que hice, bueno, todas las red flags posibles, ¿no? Una posición de autoridad, dando la mano a alguien que jamás no puedes tocar a un hombre, que los hombres se sienten intimidados cuando les das la mano, ¿no? O sea, todo mal, ¿no? Y ahí empezó como mi experiencia de decir, wow, qué importante es conocer el contexto en el que me desenvuelvo. Ya verás.
¿no? Sí. Es que además tú lo dices, es que estaba nervioso él, Claro. porque fue como una afrenta y cómo reaccionar ante esta situación. Para él Completamente. era algo inaudito, no se lo esperaba. Primero, que esto influye mucho cuando una situación es esperada, prevista, o cuando es imprevista totalmente y te pilla por sorpresa. Entonces es mucho más difícil reaccionar, ¿no? Exacto. Entonces, claro, para mí eso fue como, bueno, aquí tengo que yo acomodarme a este contexto, porque el contexto no se puede acomodar a quien yo estoy, a quien yo soy, ¿no? Entonces, por más que me vieran como una persona extranjera, al final la cultura organizacional y la cultura en sí pesa muchísimo. Entonces, ahí era, o lucho contra la corriente y me posiciono porque yo tengo valores, tengo, ¿no?, mi feminismo por delante y demás, o me adapto, ¿no? Y era jugar entre esos dos roles que costó muchísimo. Yo lo recuerdo muy bien, creo que fue una de las experiencias que más me ha tocado en la vida, pero realmente fluir con ello me abrió como las puertas infinitas a un montón de aprendizajes y lo agradezco un montón, y no por eso perdí mi forma de ser. Claro, me adapté en su momento, ¿no? Pero fue donde más he aprendido. Sí, y además es que aunque no nos guste, aunque a veces miramos hacia otra parte, pero una organización siempre tiene sus jerarquías, porque si no es difícil que funcione, y aún así también es difícil, pero los cargos o las etiquetas o las responsabilidades sirven para algo. Entonces, aparte, aquí también están los egos, están las ambiciones de cada uno. Una persona, cuando siente amenazada su jerarquía, en general reacciona mal. Y por eso hay que saber con quién estás jugando y qué le estás diciendo para que no se sienta eso, amenazado. En todo caso, una de las formas de influir es mostrarle apoyo para que pueda él conseguir o ella conseguir sus objetivos. Y eso es lo que pasó, o sea, lo contrario, ¿no? O sea, me vio técnicamente como una amenaza, ¿no? Y era como ya la fichada, o sea, yo pasaba por su oficina y era pillarme la mirada para decirme qué es lo que estaba haciendo, ¿sabes? Claro, pero es que incluso resultabas una amenaza también para la cultura organizacional, porque imagínate que si las demás mujeres pues toman tu ejemplo, claro, ahí pues cambia todo. Por lo tanto, pues claro, tenemos que saber también que nuestro comportamiento puede influir en los demás y cómo va a ser vista esta influencia que podemos ejercer sobre los demás. Entonces, por eso muchas veces en las organizaciones o en la escuela, ¿no?, alguien se porta mal, hace determinada cosa y lo separan. En la sociedad también, ¿no? Cuando alguien se comporta mal, se separa de la sociedad, se margina, se rechaza. ¿Por qué? Pues porque tampoco quieren que se contagie esta actitud a las demás personas. Claro. Conclusión de esta historia, para las personas que se quedan curiosas, pues una relación muy mala con el jefe, de principio a fin, hasta que me fui, ¿sabes? Entonces era como, por eso digo, una primera impresión es vital en cualquier relación, no solamente en las ventas, en todo tipo de relaciones. Una de las cosas interesantes que alguna vez te escuché hablar es acerca de el saludo, ¿no?, de la mano, yendo al ejemplo, ¿no?, de yo dar la mano a una persona que no debería haber dado la mano. ¿Qué consejo tú darías para transmitir cordialidad cuando yo estoy, pues eso, saludando a otra persona? Es mejor siempre, si no conozco a la otra persona, ¿no?, saludarla con la mano, de beso, ¿no? ¿Qué es mejor en esto? O simplemente no haber contacto físico. En el trabajo. En el trabajo. En el trabajo, nada de besos. Por lo menos en un primer contacto, cuando no conocemos a la persona. Vale. Hay que pensar que el beso es acercar las dos mejillas, incluso el kiss air, que llaman en inglés, ¿no?, el que no se toca nada de piel. Incluso este beso es acercar los cuerpos y ponerte en el espacio personal de la otra persona. Por lo tanto, algunas personas se molestan por esta cercanía, ¿no? Entonces, en una primera impresión, lo más importante es el saludo con la mano. En trabajo, ¿eh? En el trabajo. Sí. Y
Y claro, y hoy en día tanto da para hombres que para mujeres en la cultura occidental, porque como tú decías, en la India esto no es posible, en el mundo árabe tampoco, las mujeres no pueden tocar a los hombres ni los hombres a las mujeres en público, ¿no? Pero en la cultura occidental sí, y además para las mujeres es una forma de mostrar profesionalidad y también seguridad y una cierta autoridad, ¿no? Independientemente de la jerarquía que tengan las personas que intervienen. Porque si no, ¿qué pasa? Que solo se besa a las mujeres, los hombres entre sí no se besan. Ujú. Por lo tanto, estamos viendo que hay un trato diferencial. Esto puede parecer o puede ser un trato discriminatorio. ¿Por qué se besa a una ejecutiva y en cambio a un ejecutivo no? Vale. O sea que aquí dejo esto para la reflexión, ¿no? Otra cosa es que es cierto que nuestra cultura, sobre todo la cultura latina, eso parece a veces un poco frío y cuando ya te conoces o cuando acabas la reunión y ha ido muy bien, hay como una cordialidad, se ha generado unos vínculos y entonces a lo mejor para la despedida podemos hacer este beso, ¿no? Vale. Pero también hay que observar cómo reaccionan las demás personas. ¿Son personas muy cálidas y afectuosas o son personas más bien formales que se mantienen en su sitio y son un poco distantes incluso? Hay que observar. Y luego, para que el apretón de manos sea cordial, es dar la mano ni muy fuerte pero tampoco floja. Hay que mirar a los ojos. Hay que sonreír y podemos acompañar este saludo con alguna palabra amable. Es un placer, estoy encantada, muchas gracias por recibirnos, cualquier palabra amable. Y sobre todo, no poner la otra mano, siempre saludamos con la mano derecha, ¿verdad? Pues no poner la mano izquierda encima de las dos manos que se están apretando, ¿no? que se están saludando, porque esto es un gesto también puede parecer de prepotencia o de paternalismo, eso lo hace mucho Donald Trump, ¿no? Sí, por ejemplo. claro. Y una mujer que quiere transmitir precisamente autoridad, ¿este consejo le serviría? O sea, realmente no tampoco. No. No, a no ser que lo haga a una persona mayor, por ejemplo, o a alguien a quien le quiere mostrar cariño, pero luego es otra cosa, ya es otro tono, otra forma de moverse, es un tono de más de eso, como de protección o de afecto y cariño, Vale. pero no en los negocios o en la política. Muy bien. ¿Qué estilo de comunicación o bueno, qué personaje podríamos llamar? Dirías, esta es una red flag, o sea, esta es una bandera roja, no asumas nada de este personaje, de este líder, porque tiene una comunicación no verbal fatal. Bueno, claro, tendríamos que ver qué quiere decir fatal, ¿no? Vale. Porque probablemente todos estos líderes tienen sus asesores, los líderes políticos tienen sus equipos y están asesorados, pero yo diría a veces que mal asesorados, no sé, pero esto es ya opinión personal. Yo no los asesoraría igual, digamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces tienen actitudes poco respetuosas incluso con el público o con el tema. Bueno, no hace falta hablar de Donald Trump porque todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero en ese caso forma parte del personaje y yo creo además que lo tiene muy bien estudiado. Estos apretones que da, que parece que rompe la mano del otro mandatario, el ponerle la mano en la espalda, dando golpecitos, no sé, hace una serie de cosas que es el personaje y lo que quiere mostrar es que él es el que manda, ¿no? Pero luego hay otros políticos que no tienen control, o por lo menos lo parece, sobre su cuerpo, sobre lo que hacen, ¿no? No saben comportarse de una manera formal en determinados eventos que requieren esta formalidad. Y mira, hace unos días veía un vídeo de Gustavo Petro, de Colombia. Pues estaba en una recepción oficial y las manos en los bolsillos. Las manos en los bolsillos son una muestra de comodidad, pero al mismo tiempo de poca implicación en lo que estás haciendo allí, ¿no? Y por lo tanto, tú que tienes un público, que estás celebrando algo,
que además sabes que vas a salir en televisión y en las redes y te verá todo el país, este gesto es bastante de desdén, ¿no? Eso puede ser interpretado, a lo mejor no lo es, Vale. es simplemente Claro. su comodidad, Vale. ¿eh? Pero puede ser interpretado como falta de interés en lo que hace. O puede ser interpretado como un lenguaje corporal muy informal, y si el acto es formal, entonces ahí hay una incoherencia. Si tú vas a un acto de Estado, vas a un acto de una institución y representas al país, se te pide una cierta formalidad. Pero bueno, esto también es una forma de ver, porque habrá personas que dirán, no, aunque sea el presidente, aunque nos represente a todos o represente al país, da igual lo que haga, porque en definitiva lo importante es cómo gobierna, ¿no? Bueno, pues estas son formas de ver, Claro. Y hay la libertad para que cada uno lo vea a su manera. ¿Y tú qué cosas admiras de un estilo de liderazgo, de comunicación frente al público? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que más admiras o valoras cuando tú ves a una persona que tú dices, bueno, es que esta persona es íntegra en todo sentido y tiene una comunicación fenomenal? Pues yo admiro las personas que, aparte de tener un buen contenido, se han preparado para esta relación con el público y conectan. Y conectan porque lo respetan. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que no actúan de cualquier manera, que no hacen lo primero que les pasa por la cabeza, sino que se han preparado el contenido, pero también han preparado esta comunicación, esta puesta en escena, que saben cómo tienen el cuerpo en todo momento, qué hacen con las manos, qué hacen con la mirada, qué hacen con la voz, cómo utilizan la voz para comunicarse, pero el resultado es como que sale de una manera fácil y natural. Es decir, el público lo percibe como una persona totalmente natural y espontánea, pero detrás hay un gran trabajo. Esto es lo que le pasaba a Barack Obama. Y es que había un gran trabajo detrás de preparación, de entrenamiento, de ensayo, de técnica, pero en cambio pues se percibía como alguien natural, ¿no? Cercano, incluso fluido, que además, lo que decíamos antes, se podía adaptar a todo tipo de escenarios y de público. Y sabía cuándo tenía que estar formal, cuándo podía rebajar esta formalidad, cuándo se acercaba físicamente, cuándo tenía que estar arriba en el escenario y detrás del atril, ¿no? Eso es algo realmente admirable porque no lo consigue todo el mundo y es fruto de un gran trabajo. Si nosotros estuviéramos en un contexto de networking, ¿no? Sobre todo a los emprendedores les va a interesar mucho esto. ¿Cómo debería yo comportarme de cara a eso, ¿no? A generar un buen liderazgo en el entorno donde me estoy desenvolviendo, conociendo obviamente a otros emprendedores que me puedan interesar? Bueno, aquí ya cuando entras en el espacio de networking, pues procurar saludar a cuantas más personas mejor. Vale. Mantener contacto visual con todas las que puedas, con alguna sonrisa, porque aunque no puedas hablar ahora mismo, porque no es el momento, pero tú ya has dicho a esta persona, te he visto, te valoro, te he considerado, quizás después podemos hablar. Claro, la persona que entra y no mira, o se pone en un rincón, o se pone ahí con el celular, no sé, haciendo que tiene mucho trabajo. Por nervios también. Por nervios, ¿no? o timidez, claro. Pues entonces no está mostrando esta voluntad de hacer networking ni este liderazgo. Por lo tanto, es sin ser el rey de la fiesta, sin ser el protagonista más importante, porque esto tampoco no está bien visto, no es aceptable, no cae bien. Pero sí el tener una visibilidad, moverte de forma tranquila, serena por el espacio, procurar contactar, aunque sea visualmente, con los demás y luego
ya, si hay la oportunidad, pues hablar directamente con la persona, siempre empezando con una sonrisa, siempre, porque la sonrisa es la primera señal de bienvenida que podemos mostrar a los demás. Antes incluso que la palabra, de hecho, antes siempre va. O con, ¿no? El buenos días o qué tal, con una sonrisa. O primero sonrisa y luego te presentas, saludas, preguntas algo o lo que sea. Y algo que yo valoro mucho cuando estoy en estos eventos de networking, porque al parecer cuando estás sobre todo en este ambiente, parece que todos intentan demostrar algo, ¿no? Que bueno, es parte del juego, ¿no? Pero algo a mí que me llama muchísimo la atención es cuando las personas que me llaman la atención, evidentemente, escuchan antes de hablar, ¿sabes? Es decir, como no yo hago, sino ¿qué haces? Cuéntame, ¿no? Y ese interés genuino por lo que tú estás haciendo, eso para mí me transmite muchísima confianza, ¿sí? La escucha es la primera herramienta de persuasión contra lo que piensan muchos. Hay quien cree que hablando convence y se convence mucho más escuchando. Porque precisamente transmites este interés. Y todos nos sentimos mucho mejor cuando nos sentimos valorados, escuchados. Hace rato hablabas acerca de un gesto, ¿no? De Donald Trump, de que tocaba la espalda a alguien, ¿no? Hablemos del espacio físico. ¿Cómo debemos cuidar el espacio físico cuando estamos con personas que no son nuestros amigos ni familiares? ¿Qué dirías que son las claves para no irrumpir? Porque para mí hay situaciones que parecen como, ¿no? Como que, no te me acerques tanto. ¿Cómo cuido eso? Y cómo procuro que la otra persona esté cómoda, sin que parezca que estoy distante o que no me quiero acercar a ella. Bueno. Esto también es bastante cultural, pero bueno, en general sabemos que cuando la distancia es de... Bueno, hay una medida muy fácil que es la extensión del brazo y del codo, ¿no? Cuando la persona está ante nosotros y está tan cerca que podría tocar el codo extendido, entonces es que estamos demasiado cerca si no es una relación íntima. Vale. Entonces, eso ya sabemos. Lo que pasa es que una cosa es de frente y otra cosa es de lado. Por eso, cuando estamos en lugares donde hay mucha gente, y como el metro, por ejemplo, el autobús, donde hay mucha gente, tenemos una distancia de relación íntima, pero intentamos compensarlo poniéndonos de costado o tocando la espalda, pero no la parte frontal, ¿no? Que sería propio de una pareja, por ejemplo, o de un abrazo entre padre e hijo. Y luego la distancia más o menos cómoda, diríamos, en nuestra cultura para dos personas que son compañeros de trabajo, que están en un networking o cliente ejecutivo, sería el brazo extendido. Es decir, tendríamos que dejar el aire o el espacio suficiente como para que quepa el brazo extendido entre las dos personas. Y así podríamos ya mantener una conversación cara a cara con comodidad. Si no estamos hablando, entonces la distancia tiene que ser mayor. Por eso, entre desconocidos en un evento o en la calle... No, yo le pongo el ejemplo del ascensor, ¿no? Cuando estás en el ascensor y es inevitable estar cerca de personas que no conoces, nunca mantienes la vista hacia esa persona, ¿no? O miras arriba, al costado, tal, ¿no? Sí. Es como... O se pone todo el mundo mirando a la puerta. Ah, ¿verdad? Como que ya quiero salir, ¿no? De aquí. Claro, y porque así no hay la posición de frente, que es la más delicada, la más personal, la más íntima, ¿no? Vale. Genial. Hablemos de marca personal. Tú eres, para mí, una admiración realmente en cuanto a marca personal, en cuanto a expresión también, evidentemente, ¿no? Tú tienes un canal de YouTube de hace muchísimos años, has trabajado tu marca personal durísimo, una profesional de pies a cabeza, que no se piense aquí que yo estoy, ¿no? Pero realmente te admiro en todo sentido, sobre todo en lo que has conseguido, ¿no? Y ¿qué dirías tú que ha sido como la clave
o es la clave de una marca personal sólida y con un potencial de visibilidad? Dos cosas fundamentales. Una es el ser fiel a tus valores, también a tu profesionalidad, pero al mismo tiempo ser capaz de evolucionar. Uh-huh. Y eso, claro, lo puedo decir yo porque ya tengo una edad, entonces una trayectoria también que ha tenido que ir cambiando, que ha tenido que ir evolucionando en función de lo que pasa en el mundo, en nuestro entorno, pues no sé, desde la aparición de las redes sociales, por ejemplo, que yo he vivido, pues qué pasó en la pandemia, cómo cambió mi trabajo en aquel momento y las distintas etapas de la vida personal que también influyen, ¿no? Así, cuando tienes hijos, cuando ya se van tus hijos de casa, en fin, hay muchas situaciones. Tu marca siempre sigue siendo tu marca porque la gente la identifica, eso significa que tienes una personalidad, tienes un estilo y tienes unos valores, pero al mismo tiempo es capaz de evolucionar para adaptarse a este contexto nuevo que es casi cada día. Uh-huh. Porque si no, se quedaría anticuada, iría perdiendo valor, iría reduciendo su capacidad de influencia. ¿Cómo crees que ha evolucionado tu marca personal en estos años, sobre todo en cuanto a tu comunicación? Curioso la pregunta. Pues yo empecé buscando un estilo muy formal, porque estamos hablando de hace muchos años y también... ¿Cuántos años ya vas con esto? Pues unos 25 o más. Wow. Y como no me conocían tanto en el mundo de la empresa, yo venía del mundo de la enseñanza y era más joven. Yo en aquel momento necesitaba como más autoridad y más formalidad, porque además en aquel momento también la formalidad era más importante en el mundo profesional, la forma de vestir, todo era más formal, ¿no? Ahora, después de estos años, pues he ido relajando todo esto, no tanto en el comportamiento, en la conducta, sino sobre todo pues en la forma de vestir. Pues a lo mejor ya no me exijo ir con chaqueta a todas partes o con zapatos de tacón, todas estas cuestiones, ¿no? Y también el uso de las redes ha hecho que, por ejemplo, en Instagram o en los shorts, así los vídeos más breves, muestre un perfil que yo no sabía ni que tenía, fíjate, que es como más teatral, un poco más divertido, un poco más relajado, un poco más informal, ¿no? Así como en los vídeos largos de YouTube, pues estoy igualmente siguiendo mi estilo habitual, pues en las redes, en Instagram, en TikTok, pues he rebajado un poco este grado de formalidad, ¿no? ¿Y por qué? ¿Para ser más cercana al público? Sí, porque creo que en un vídeo de 1 minuto se presta más a tener otro tono, ¿no? Más cercano, más divertido, no sé, hacer un poco el payaso incluso, ¿no? Algunas veces. Y eso me ha sorprendido a mí misma, la verdad, porque no conocía mi faceta. Esta faceta, vaya. Wow, interesante que lo traigas, ¿no? Porque precisamente creo que muchas personas evitan hacer este tipo o mostrarse en redes sociales porque precisamente como que no se animan, ¿no? Piensan que, no, es que eso no va conmigo, es que eso no soy yo, ¿no? Y tú estás demostrando que, bueno, mira, cuántos años yo estoy trabajando en esto y me estoy abriendo esta posibilidad de ver otra faceta mía, ¿no? Claro, yo creo que esto también te lo dan los años, ¿no? Hay personas que no, que ya han sido siempre así, divertidas, con toques de humor, pero yo no, yo era una persona más bien muy seria, muy responsable, muy profesional, muy formal, pero que también es un error pensar que lo profesional tiene que ser muy serio, ¿no? Lo profesional puede ser divertido, también. Claro. Eso es importante que lo digamos aquí. Pero bueno, no era mi caso era más bien pues una mujer, pues eso, muy que tenía todo muy controlado. Y pues quizás porque a estas alturas ya me puedo permitir también determinadas licencias,
pero son licencias también controladas, ¿eh? Eso también quiero que lo sepan las personas que nos escuchen. Es decir, no lo voy a romper todo ahora, no voy a arriesgar, sino que en general todo lo que publico está todo muy pensado y es hasta dónde quiero llegar. Por ejemplo, yo no publico nunca nada de mi vida privada. Eso ha sido para mí una cuestión sagrada, ¿no? Durante todos estos años. Nada de mi familia, nada de lo que yo hago los fines de semana. A lo mejor pongo una foto de un paseo por el campo, pero que no implican ni a mis amigos, ni a mi familia, ni a nadie que no sea del entorno profesional y que además quiera aparecer en estas imágenes. O sea, esto lo tengo muy, muy controlado. Qué bueno que lo digas, porque a veces pensamos que, claro, debemos exhibir toda nuestra vida porque eso es marca personal, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, mostrar todas mis facetas y tal para poder captar mayor atención del público, pero también hay otras formas de captar la atención del público. Para ti, ¿qué ha sido clave para generar esa autoridad? La constancia. Sí. La constancia, la coherencia y el rigor también en las cosas que divulgo. Eso ha sido para mí, creo que la clave. He rechazado muchas ofertas de ir a programas de televisión, de ir a determinados podcasts, de incluso hacer determinadas campañas de marketing. Y como yo creía que no estaban alineadas con mis principios, las he rechazado. Y eso probablemente también ha hecho que no tenga la visibilidad que tienen otras personas de mi campo en estos momentos. Yo tengo visibilidad, pero hay personas que son mucho más famosas, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor han ganado más dinero, eso no lo sé. Pero yo estoy muy tranquila, muy satisfecha con mis resultados ahora mismo y además te diría que yo ahora tengo 62 años. Estoy recogiendo ahora frutos también de esta trayectoria que ha sido probablemente más lenta que otras, pero sin pausa y como decía, pues consistente y regular, ¿no? En el contenido y en la forma, Yo creo que eso es la clave, ¿no? Porque a veces pensamos que, claro, en algún momento o uno de mis vídeos o algo me va a llevar al éxito y tal, ¿no? Y eso no llega y nos desanimamos y soltamos la toalla muy pronto. Y que digas que, claro, la constancia, la consistencia a lo largo de los años es la clave, para mí eso es fundamental porque no es como una carrera a corto plazo, sino más bien tener una visión de todo lo que tú quieres transmitir, compartir con tu público. Claro, mira, cuando yo asesoro a mis alumnos y a mis alumnas, especialmente mis alumnas, siempre les digo que tenemos que trabajar en todo momento, desde los 25, cuando acabamos la carrera, por ejemplo, cuando nos ponemos en el mundo laboral, durante toda la carrera profesional, para una marca, pero con una visión, diríamos, de infinito, ¿no? No para conseguir algo espectacular dentro de 2 años, sino que tenemos que tener una mirada hacia el infinito. No sabemos cuándo vamos a acabar, ni nuestra carrera profesional ni nuestra vida, pero el pensar en el largo plazo te hace que seas más coherente y que no caigas en algunas tentaciones, porque hay muchas tentaciones, porque te proponen cosas que pueden ser pan de hoy, hambre para mañana. Pueden destrozar tu carrera y yo tengo ejemplos entre algunas amistades, ¿no? Que ha pasado esto. Algo muy tentador, pero que es nada, algo que es un bluff. Ahí la gente te etiqueta, a lo mejor te equivocas y luego es mucho más difícil reanudar el camino. Y aparte hay otra cosa, que es el tema del edadismo, que está hoy en día en boca de todos, ¿no? Sabemos que a partir de cierta edad, y no una edad muy avanzada, las empresas empiezan a prescindir de los servicios de los profesionales, ¿no? Especialmente afectadas estamos las mujeres. Entonces, el cultivarte esta marca personal es
una de las vías que tú tienes para que este edadismo no te afecte, o no te afecte por lo menos tanto. Porque a medida que vas avanzando en tu trayectoria, vas ganando prestigio en lugar de perderlo. Lo vas ganando. Porque el prestigio, ¿qué es? El prestigio es buena reputación continuada a lo largo de los años. Pero esta buena reputación tiene que ser regular, constante, tiene que mantenerse en el tiempo, y cuando se mantiene en el tiempo acaba siendo este prestigio, y prestigio es marca personal fuerte. Entonces, si tú no quieres acabar a los 50 años despedida de una empresa por la edad, entonces cultiva tu marca, diferénciate de las demás personas que podrían estar ocupando este cargo, o a lo mejor esta marca te servirá para ponerte por tu cuenta o para hacer otra cosa o para reinventarte, pero trabaja tu visibilidad, trabaja esta visibilidad positiva, y es una garantía para mantenerte en el mercado, en forma, y que puedas seguir trabajando en lo que quieres. Y si quieres jubilarte, te jubilas, pero es tu opción, pero que no te jubilen. ¿Cuáles han sido para ti tus, si podríamos decir, 3 claves para mantener una marca personal sólida a lo largo de estos años? Has hablado de la consistencia. Hay algo, sobre todo en tu estilo de comunicación, porque decías en un principio que has tenido que adaptarte también. No es que te has mantenido en un estilo único de comunicación, ¿no? Pero ¿qué ha sido para ti esos ingredientes claves a lo largo de este tiempo? En cuanto al contenido, sí, pues hablar siempre de la comunicación, es decir, es mi contenido, sí, lo he hecho desde distintos puntos de vista, pero mis libros son todos sobre comunicación, en distintos aspectos. Ha habido también una cuestión de la forma. Hay un concepto que también quizás es relevante para nuestros seguidores, que es la identidad verbal, ¿no? La identidad verbal, que forma parte de la marca personal, es cómo nos expresamos con la palabra, tanto por escrito como oralmente. Bueno, pues para mí mi identidad verbal es tono de divulgación, no ser muy técnica, porque yo lo que quiero es divulgar, que las cosas lleguen a la gente, pero siempre manteniendo una corrección lingüística. Yo soy filóloga, por lo tanto, para mí es importante el utilizar las palabras adecuadas, pronunciar correctamente. No sé, cuando escribo, pues que las frases estén bien construidas, que los signos de puntuación estén donde tienen que estar, que no haya faltas de ortografía, que el texto esté bien estructurado. Bueno, pues todo esto es parte de mi marca, porque además yo me dedico a la comunicación y tengo que predicar con el ejemplo. Y luego quizá también el que antes hablábamos del aspecto, ¿no? De procuro tener un aspecto correcto para cada situación, pero no es una obsesión para mí. Yo creo que esto también lo traslado. No es ni una obsesión, ni quiero ostentar, no utilizo joyas, no utilizo marcas. Tampoco pretendo exhibir mi cuerpo, sino que en esto, pues, bueno, ahora pues hay mujeres, sobre todo, también hombres, ahora mismo, que exhiben músculos, y hay mujeres, pues, que, no sé, se ponen ropa muy ajustada, escotes, lo que sea. Yo siempre esto lo he dejado a un lado. Creo que esto será para las fiestas, para otros momentos, pero no para trabajar. Y, en fin, yo creo que tanto mi aspecto como mi forma de hablar y mi forma de escribir se han mantenido en el tiempo, adaptándonos a la edad, pero se han mantenido, ¿no? ¿Qué crees que es lo que más valora tu audiencia de ti? No lo sé. Creo que si hablamos de YouTube, por ejemplo, que es donde tengo más seguidores y donde veo más los comentarios, creo que lo que valoran es esta voluntad de servicio, ¿no? La voluntad de transmitir contenidos y ayudar.
Creo que este es uno de los pilares. Otra cosa es mi público de empresa, que Claro. es otra parte de mi trabajo. Pero la más visible, que es en las redes, recibo muchas muestras de agradecimiento por transmitir estos contenidos, porque ayudan a la gente. Hay personas que me dicen, Teresa, es que yo desde que te sigo pues he cambiado mi forma de ser, o ha cambiado mi vida, o han cambiado mis relaciones, o contigo he tenido la educación que no pude recibir en casa. Qué maravilla, ¿no? Sí, la verdad que esto sí da mucha alegría. Increíble. Y creo que es esto lo que más valoran. Tú que ves todas las realidades, ¿no? De cómo se comunican en redes sociales, ¿qué dirías que son como los 3 errores que la mayoría comete en su comunicación? ¿Te refieres a los creadores de contenido? Exactamente. Uno, pero a lo mejor está relacionado también con mi forma de ser y con la edad, ¿no? Que es pensar que todo vale. Que tú te puedes poner delante de una cámara y decir cualquier cosa, de cualquier manera, pero bueno, pero esto tiene éxito, o sea que quizás la que está equivocada soy yo, ¿no? Pero también creo que esto es algo que a lo mejor tiene éxito hoy, pero no sé si puede durar toda una carrera profesional, no lo sé. Y luego ya personas que como que se esfuerzan un poco más, otro error que cometen es que no son conscientes de que no hablan bien, de que no se les entiende, de que son absolutamente planos. O también respecto a su comunicación no verbal, se ponen delante de la cámara mal peinados, no saben moverse, no sé, no son conscientes de la cara que ponen. Esto es bastante frecuente. ¿Qué dirías a una persona que tiene miedo a las redes sociales, pero los necesita, como habíamos hablado anteriormente, ¿no? ¿Qué consejo le darías en cuanto a comunicación no verbal para que al prender esa cámara empiece a transmitir esa autoridad? Que piense que es una persona experta en su tema, que detrás de este agujerito de la cámara hay muchas personas que están interesadas en lo que dice y que se tiene que dirigir a estas personas, no a la cámara, sino a estas personas, como si lo estuviera delante. Y eso normalmente funciona, es una visualización, por lo menos a mí me ayuda, una visualización eficaz, porque entonces ya te pones en modo transmitir, divulgar y ya no ves la cámara, sino que estás pensando en estas personas a quien vas a ayudar. Maravilloso. Para una persona que quiere ese puesto de trabajo, ¿no? Quiere ganarse o el ascenso, ¿qué 3 claves le compartirías de comunicación no verbal para que en el momento de esa conversación tenga éxito? Pues un consejo va dirigido a la parte previa de la conversación y es si vas a esta conversación y no saben quién eres, no saben lo que has hecho ni cuáles son tus logros, empiezas mal. Por lo tanto, esta conversación realmente empieza antes. Es que a veces pensamos en el momento justo de la conversación, pero esta conversación empieza antes, en cómo tú te has autopromocionado, cómo te has movido hasta aquel momento. Y luego pues ir con la seguridad de que tú mereces esta promoción, que puedes hacerlo muy bien y que estás preparado, que estás preparada para desempeñar este puesto. Porque hay gente que va a la entrevista o va a la reunión con la sensación de que no se lo merece o de que no está a la altura y que a lo mejor va a decepcionar. Claro, pues así no se puede ir a la reunión, ¿no? Sino todo lo contrario. Y luego, pues lo que hemos comentado antes, esta seguridad al mismo tiempo, esta cordialidad, pero también este punto de humildad, porque no hay nada que genere más rechazo que esta soberbia, ¿no? La seguridad absoluta, porque nadie puede estar seguro de todo
en todo momento. Uh-huh. Una de las cosas que yo más valoro cuando me estoy comunicando con alguien es su carisma. El carisma, Teresa, es algo que se puede practicar, es algo con lo que uno nace. ¿Se puede fingir el carisma? Uh-huh. Hay personas que nacen con unas habilidades especiales, que tienen un atractivo especial, que además tienen capacidad para liderar ya desde niños, ¿no? Pero a lo mejor has llegado a los 25 años, eres una persona gris que pasa desapercibida, pero puedes desarrollar este carisma. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues trabajando mucho. Muchas veces es el tema en el que tratas siendo un buen profesional en tu área, pero no solo esto, sino también pues dando a conocer este tema de una forma especial, buscando tu propio estilo, siendo diferente, porque al final el carisma, si no eres diferente, no lo tienes, ¿no? Tienes que tener tu propia personalidad, ser relevante de alguna forma y especialmente pensar en cómo atraer a los demás, porque una persona carismática es una persona que atrae a los demás. Uh-huh. A veces para mal, porque el carisma se puede utilizar de muchas maneras, pero atrae a los demás. Y eso se puede entrenar, se puede ir cultivando. Y hay personas que pasaban desapercibidas cuando eran jóvenes y luego se van haciendo mayores y van ganando seguridad, se van diferenciando del resto y acaban siendo personas pues, con un talento y un carisma excepcionales. Uh-huh. Mi madre siempre dice que de pequeña era como un erizo, ¿no? Prácticamente súper tímida, no me gustaba comunicarme, o sea, de hecho recuerdo cuando estaba en primaria que yo me metía debajo de la mesa y no quería salir, no quería interactuar con otros niños. Imagínate cuando eres niño que deberías, ¿no?, ser expresión pura. Uh-huh. Yo era todo lo contrario, ¿no? Y me dice, ¿cómo con los años te has ido abriendo tanto? O sea, y nadie en mi casa me había enseñado eso, ¿sabes? Era como muy natural, muy mío, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿cómo uno puede llegar a entrenar? En mi caso fue de manera natural, no premeditada, pero quizás alguien que ahora mismo como se siente muy introvertido, muy cerrado, que no tiene como esa energía que contagia a los demás, pero quiere aprender esto, quiere aprender a comunicarse mejor. ¿Qué es importante que empiece a trabajar? Pues puede empezar precisamente por la comunicación no verbal, porque esto le va a dar muchas oportunidades de relacionarse mejor. Claro, si tú controlas lo que haces con tu cuerpo, con tu cara, estás controlando las relaciones que tienes con los demás, porque si tú vas a un evento, a un networking, por ejemplo, y tú sabes cómo comportarte allí, vas a obtener mejores resultados de las interacciones, te vas a ir a casa más contento y eso refuerza tu seguridad, tu confianza para otro evento y así vas ganando esta confianza. Pero claro, si tú no sabes ni cómo tienes que saludar, ni utilizar la mirada, ni utilizar la sonrisa y te quedas en un rincón y pues con las manos en los bolsillos y arrastras los pies y tú no eres consciente de esto o no sabes cambiarlo, pues vas a causar una impresión no muy buena en los demás. Y a no ser que alguien te rescate, pues te vas a ir de allí sin muchas interacciones. Y te vas con la sensación de fracaso, te vas con la sensación de yo no soy bueno para eso. Cosa que refuerza otra vez tu timidez, tu inseguridad. Por lo tanto, hay que romper el círculo, empieza por donde quieras, pero yo te diría, es muy importante que hagas esta mini formación en comunicación no verbal, que se puede hacer a través de un libro, a través de mis vídeos en mi canal YouTube. Y a partir de aquí vas tirando del hilo, cada vez te sientes más seguro y luego vienen otras cosas, ¿no? Otras habilidades de relación, pero muy especialmente la parte que se ve, que es lo que primero perciben las personas. Uh-huh. Hace un momento hablabas acerca del tono de voz. Uh-huh. Qué importante es el tono de voz a la hora de comunicarnos y cómo podemos mejorar nuestro tono de voz. Pues mira, déjame que recomiende un vídeo que hay en YouTube, en mi canal,
en mi canal, que es Teresa Baró, Comunicación de Éxito, donde he recopilado 4 vídeos acerca de la voz. Es un curso, el título es curso de curso, no sé si es de lenguaje paraverbal, creo que es, bueno, curso de voz, sí. Vamos, que busquen curso de voz. Es gratuito, o sea, está en YouTube, está disponible para todo el mundo. Pero es cierto, muchas veces no nos damos cuenta de cómo hablamos. ¿Por qué? Porque lo hemos aprendido desde niños y tenemos el tono que tenemos, la intensidad pues depende también mucho de cómo se hablaba en casa. Hay familias que gritan mucho, otras que hablan muy, muy bajito. Bueno, pues tenemos unos hábitos que muchas veces ni siquiera conocemos. No nos conocemos nuestra voz. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Grabarnos. Cuando ensayamos una reunión, una presentación, podemos leer textos de libros, podemos leer cuentos, podemos hacer prácticas y siempre nos grabamos. Luego nos escuchamos y ahí detectamos que transmite esta voz. Es una voz profesional, es una voz, ¿cómo es? Es aguda, es muy grave. Es muy plano el tono, siempre estamos en el mismo tono. Hacemos unas buenas pausas cuando toca. Articulamos claramente, se nos entiende. ¿Cómo es la modulación? ¿Hacemos variedad de entonaciones o no? Bueno, ¿transmitimos emociones o no transmitimos ninguna emoción? O sea, hay una serie de preguntas que nos podemos hacer y a partir de aquí podemos ir mejorando. Es básico. Yo he aprendido mucho también acerca de la voz a base de escucharme en mis propios vídeos. Y eso ya para mí, eso que acabas de decir es un reto. Cuando pongo los vídeos, ¿no? Que no sé si en alguna otra conversación también lo dije, odio escucharme. O sea, lo odio infinito, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando estuve practicando, ¿no?, mi comunicación, lo que más me recomendaban era precisamente eso, escúchate, porque primero tienes que conocer cómo hablas. No es lo mismo como yo pienso que es mi tono de voz que cuando estoy escuchando realmente de una pantalla cómo es completamente distinto, ¿no? Y eso te da una pauta muy importante sobre cómo mejorar. Sí, y es que lo importante no es cómo nos escuchamos nosotros, a nosotros mismos, sino cómo nos ven los demás. Eso es. Y la voz forma parte de nuestra imagen. La voz es imagen y forma parte de nuestra marca personal. Las personas nos identifican también a través de la voz, no solo de nuestra cara o de nuestro nombre, sino también a través de la voz. Si alguien nos escucha, a ti, a mí, no sabe de dónde viene el podcast, quién es, pero nos ha escuchado antes, sabrá que somos nosotras. Por lo tanto, hay que cuidar esta parte de la imagen. Y yo te diría que la voz incluso está más descuidada que el lenguaje corporal. Más o menos todo el mundo sabe que es importante la gesticulación y la cara que pones y cómo pones el cuerpo. Pero ¿cuántas personas conoces que hayan trabajado de una manera consciente su voz? Una voz que causa impacto positivo, sobre todo si hablamos en un contexto de marca personal y demás. ¿Cómo dirías que es un tono de voz ideal? Me refiero que sabe jugar con los tonos, que es más pausada, rápida. ¿Qué dirías que es como el tono de voz como ideal? Como siempre, hay que saber jugar en función del contexto, los objetivos, sí, lo que quieras transmitir. Pero si estamos hablando tonos profesionales, sí, no tiene que ser ni todo volumen ni muy bajo. Muy bajo, ¿por qué no? Pues porque no transmite energía. Y gritar resulta amenazante, ofensivo, puede ser vulgar. Gritar no corresponde, ¿no? Es sobre todo agresivo. No puede ir muy deprisa, siempre muy deprisa, porque esto transmite estrés, nerviosismo, inquietud, prisa. Y si va muy despacio, pues como una falta de ritmo, una falta también de energía. Luego está la falta de modulación. El hablar siempre en el mismo tono hace que el mensaje no tenga interés.
porque tú, cuando estás hablando, pones un acento en determinada palabra porque esta palabra es una palabra clave, o esta cifra que estás queriendo destacar, la destacas con la voz, como si pusieras unas negritas en el texto. ¿Verdad? Igual que las pausas. Cuando tú tienes un texto, tienes puntos y tienes puntos y aparte. Un punto y aparte marca un cambio de idea, un cambio de tema. Pues también cuando hablamos, una pausa un poco más larga significa eso, un cambio de tema, un cambio de idea. Especialmente cuando hablamos en público. Claro. Una voz, alguna vez escuché que una voz grave es mejor que una voz aguda para generar autoridad. ¿Es verdad? Bueno, esto es fruto de la tradición en que han sido los hombres los que han tenido la autoridad y el poder. Como tienen en general una voz más grave, se ha asociado la voz grave a la autoridad. Y las mujeres que en general tenemos una voz más aguda no hemos tenido poder. Por lo tanto, pues esta es la asociación que todavía nuestro cerebro hace. Es difícil cambiarlo. Wow. Pero no significa que tenga que ser así. Claro. Que hay otros elementos con los que puedes jugar también para generar autoridad. Claro, de hecho, sí, lo que decimos muchas veces es las mujeres podemos tener una voz más aguda. No hace falta que hagamos como Margaret Thatcher, que se fue a clases para hacerla más grave, para tener más autoridad. No hace falta hacer esto. Pero sí podemos jugar con el resto de elementos del paralenguaje para transmitir seguridad y autoridad. Muy bien. Y eso significa pues hacer frases más breves, más contundentes, hacer un final de frase descendente, por ejemplo, hablar claro, con seguridad, sin muletillas, sin alargamiento de vocales, sin todas estas cosas que hacen que parezcamos inseguras o que parezcamos a veces adolescentes. O sea, no se trata de hablar como un hombre, sino que se trata de hablar como una mujer segura. ¡Wow! Gran frase, ¿eh? Yo me quedo con esa frase. Muy bien. Para ir cerrando, mi última pregunta, Teresa, ¿qué es lo que te gustaría que la gente pudiese quedarse de todo lo que hemos hablado? Una sola cosa. ¿Con qué debería quedarse la gente de toda esta conversación? Todos tenemos una capacidad para relacionarnos con los demás. Todos hemos aprendido a comunicarnos desde el momento en que nacimos, pero no podemos confiar al 100% en esta herencia que tenemos, porque no siempre nos resulta útil para los objetivos que tenemos. Por lo tanto, podemos revisar este bagaje, estos conocimientos que tenemos y ver qué podemos mejorar, qué podemos entrenar y también en qué momentos tenemos que planificar una situación determinada para conseguir unos objetivos concretos. Muchísimas gracias, Teresa, por esta conversación, por todo lo que nos has compartido. Fenomenal, como siempre. Cuéntanos, para las personas que por alguna razón no te siguen todavía, ¿dónde estás y qué pueden esperar de ti? Lo primero es visitar mi canal de YouTube, donde hay casi 500 vídeos breves de 8 o 10 minutos acerca de habilidades de comunicación, no verbal, pero también verbal, también acerca de la voz. Y luego me pueden encontrar también en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, especialmente para los profesionales. Estoy también en LinkedIn subiendo contenido. Y mi página web, teresabaró.com. Muy bien. Y cuéntanos acerca de tu nuevo libro que acabas de sacar. Bueno, la actualización, ¿no? Sí, pues eso me hace muchísima ilusión porque es un libro que apareció en 2013, que fue un éxito, que ha tenido muchas ediciones, que se ha vendido además muchísimo en Latinoamérica, en México especialmente.
Pero, claro, tiene 10 años y estos últimos años ha habido grandes cambios también en nuestra forma de comunicarnos. Yo lo había enfocado sobre todo en la comunicación presencial cuando lo escribí y ahora gran parte de nuestras relaciones son digitales, son a través de videoconferencias o de las redes, y nuestra marca personal también está muy condicionada al formato digital. Por lo tanto, he actualizado toda esta parte. Incluso también he hablado de las aplicaciones de citas que para el mundo de la seducción pues también son importantes. Y es la misma gran guía del lenguaje no verbal de siempre para los que ya lo tengan, pero tiene esta parte nueva de cómo utilizar también toda esta tecnología a nuestro servicio para nuestras habilidades y nuestra marca. Creo que eso es súper importante. Yo hasta ahora no he visto una guía de comunicación de lenguaje no verbal en redes sociales, ¿eh? O sea, esto me parece buenísimo y necesario para todos los que nos dedicamos a esto. Así que maravilloso. Es que ha cambiado mucho y la verdad es que ahora la comunicación no verbal es el centro de interés de muchas empresas, gobiernos, estados, porque a través de la comunicación no verbal se trabaja en temas de seguridad, temas de satisfacción del cliente, por ejemplo, porque se pueden leer las expresiones faciales a través de la inteligencia artificial. Luego tenemos aplicaciones también que ayudan a los reclutadores a analizar los rostros de los entrevistados. ¡Wow! Ya llegamos a ese nivel. Estamos a este nivel. Uh-huh. Pero también está la contrapartida, y es que hay aplicaciones que ayudan a las personas que van a las entrevistas a entrenar estas expresiones y esta comunicación, igual que hay aplicaciones que te ayudan a entrenar las habilidades para hablar en público, también para trabajar tu voz. Es decir, que hemos avanzado mucho también en el nivel social. Pues hay muchas aplicaciones que nos ayudan a detectar si alguien no está bien, si tiene depresión, si tiene un comportamiento diferente, para personas que viven solas, por ejemplo, ¿no? O sea que todo tiene sus blancos y sus negros, es decir, que todo tiene sus ventajas y sus riesgos, pero en el foco de todo esto está el conocimiento y el estudio de la comunicación no verbal. Uh-huh. Y qué importante que empecemos a dominarlo. Así que muchísimas gracias, Teresa. Gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has traído en esta conversación, y ojalá tengamos una siguiente oportunidad. Claro que sí, porque será que gusta este contenido, y muchas gracias por invitarme a este podcast fantástico que tanto aporta. Yo soy una fiel seguidora. Sí. Mira. Por todos los temas tan interesantes que traes al programa. Maravilloso. Bueno, pues eso me inspira, ¿eh? Eso me motiva a seguir trayendo grandes profesionales como tú a este espacio. Así que muchas gracias por esto. Gracias. Y para todos los demás, si te ha gustado esta entrevista, por favor, comparte tus comentarios. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje de todo lo que hemos conversado aquí? Puedes escribirnos justo debajo de este vídeo. Me encantará leerte. Y con esto nos despedimos. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós.